Queremos daros la bienvenida a este estudio bíblico, iniciando la carta de Judas, una carta que contiene 25 versículos, una carta especial porque las próximas semanas estaremos desglosando un poquito, estaremos analizando cada una de sus partes. Una carta que está distribuida, por cierto, en 4 partes. Del versículo 1 al versículo 2, salutación, saludos. Del versículo 3 al versículo 16, trata el tema de las falsas doctrinas y los falsos maestros, que este será el tema que os vamos a presentar en unos minutos. Y del versículo 17 al versículo 22, amonestaciones y exhortaciones. Termina la carta con el versículo 24 hasta el versículo 25 y es una doxología final. Estas son las 4 partes en las que se divide la carta de Judas. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Brevemente analizamos estos 2 versículos y el autor puede ser el mismo Judas, que era hermano de Jacobo y de Jesús. ¿Quieres más referencias sobre este personaje? Mateo capítulo 13, verso 55 o Marcos capítulo 6, verso 3. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que dice ahora el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios verdadero, al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente. La historia de la humanidad es testigo de las luchas, de los conflictos que se presentan entre personas, culturas, sociedades, naciones. Los intereses de las personas, reinos o naciones, en ocasiones les conducen a desatar guerras o luchas con el fin de mantener la hegemonía o no permitir el ser subyugados por otros. En nuestra época hemos sido testigos de las guerras frías entre movimientos políticos opuestos, pero de manera especial hoy se desatan fieras competencias entre las grandes empresas multinacionales, las cuales buscan mantener o incrementar su posición en los mercados. Aunque algunas guerras fueron ganadas a través de la fiera batalla cuerpo a cuerpo, es una realidad que muchas otras fueron ganadas de manera sigilosa, en silencio, permeando al enemigo, entrando sigilosamente a través de espías, a través de filosofías que poco a poco dañaban o convertían a las personas hacia los fines de los contrincantes. Introducirse en medio del terreno enemigo de manera sigilosa es una táctica que los enemigos habían usado para derrocar a naciones, imperios, empresas. La Iglesia de Cristo libra una batalla crucial contra el mal. El enemigo de las almas no cesa de rodear a la Iglesia para hacerla desfallecer, conducir a los creyentes a una vida espiritual mediocre, sin vida. Satanás busca dañar nuestro testimonio cristiano, con lo cual hace mucho daño al avance del Evangelio. Siendo que estamos en un campo de batalla donde el enemigo usa toda clase de estrategias, tu deber y mi deber es estar en alerta a sus astucias. El enemigo de la Iglesia es astuto. Él no escatima esfuerzo. Él quiere hacer daño. De hecho, esa es su misión. Robar, matar, destruir. Él sabe que los daños más grandes causados a la Iglesia no provienen de afuera. No provienen de los enemigos externos. Provienen de los enemigos que están dentro. Los grandes escándalos de los líderes de las iglesias han sido los instrumentos afilados que Satanás usa para dañar la poca fe de los que están iniciando la vida cristiana.
Judas, en este versículo 4, da una descripción de los enemigos que la Iglesia tiene dentro de ella. Y estos son más peligrosos que aquellas personas que de manera abierta y franca se levantan en contra de ella. Que el Señor nos ayude a conocer estas características de los falsos maestros. Que huyamos de ellos, que denunciemos su falsedad para que el resto no siga sus nefastas y mortales pisadas. Los falsos maestros buscan su trabajo de una manera solapada. Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente a la Iglesia. Y él usa la palabra griega hundirse o zambullirse, que significa deslizarse secretamente. Las personas que entran a una casa o un lugar de manera sigilosa o encubierta, por lo general es porque están haciendo algo o quieren hacer algo perverso. Y esta es una palabra muy fuerte que también designa las palabras halagueñas, seductoras de un contendiente astuto que se filtra en las mentes. Judas usa una palabra que en español puede ser traducida como solapada. Estos hombres han entrado a la Iglesia solapadamente. Un término que en nuestros diccionarios de la lengua española significa ocultar maliciosa y cautelosamente la verdad o la intención. Las personas a las que se refiere Judas en esta carta y nos está diciendo a nosotros es que estos hombres podían entrar haciéndose pasar por cristianos, pero realmente no lo son. Ellos ocultan sus verdaderos planes y esto causa preocupación. El líder de la Iglesia tiene que estar en alerta ante los ataques del enemigo, así como el jefe de una manada de venados está en alerta a los depredadores que se esconden debajo de la maleza. Estos fieros enemigos se arrastran en medio del pasto con el fin de tomarlos por sorpresa. Estos hombres malvados pueden llegar a ocupar cargos tan importantes como el de pastor, profeta, maestro de seminario. Pueden llegar a ser predicadores afamados, pero no lo hacen con el fin de glorificar a Dios, sino para alcanzar sus planes ocultos. Jesús, cuando se presentó como el verdadero pastor que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, también habló de esta clase de hombres o pastores que entran subrepticiamente con el fin de hacer al rebaño y conseguir sus fines egoístas. De cierto os digo, el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, ese es el salteador. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Judas Iscariote, por ejemplo, estuvo con Cristo. Por un tiempo se identificó con él y llegó a ser parte de ese grupo de discípulos. Pero estaba allí no porque amaba al Señor y estaba interesado en la salvación de las personas, sino porque el estar con Cristo le representaba a él ingresos económicos. Él se encargaba de la tesorería del ministerio de Jesús. Él tenía la bolsa. Judas Iscariote sustraía de lo que se echaba en ella. Puedes leerlo, Juan capítulo 12, verso 6. Muchos falsos hombres han entrado de tanto en tanto a la Iglesia, en todas las épocas, y estos hombres, cuando están dentro de ella, se hacen pasar por miembros del cuerpo de Cristo. Se hacen pasar por líderes de la Iglesia y llegan a hacer más daño que el que pueden producir los enemigos que están fuera de la Iglesia. Son formas solapadas de introducir herejías destructoras dentro de la Iglesia. ¿Qué formas solapadas se están introduciendo en nuestras iglesias, por ejemplo? La música cristiana. Y me duele decirlo, porque trabajamos en medios de comunicación cristianos. Pero cuidado con la, entre comillas, música cristiana. Los movimientos que muchos sabemos que se están ahora mismo levantando, y algunas filosofías, han usado la música como un vehículo efectivo para transmitir sus ideales, calar de manera furtiva o disimulada a la sociedad. Los movimientos ecuménicos,
los movimientos judaizantes, la nueva era, están introduciendo sus ideologías a la iglesia a través de la música. Hoy día todas las iglesias cantan las mismas canciones y usan los mismos ritmos, de manera que el cantante cristiano no tiene problemas hoy día en alabar al Señor cantando a un solo coro con católicos romanos, con adventistas, con la nueva era. La música es el lenguaje universal que une a las distintas culturas, pero también a las religiones. El ecumenismo busca que la gente crea en todos los caminos que las religiones proponen para llegar al cielo, y para eso usan la música cristiana, una música ambigua en su contenido, donde solo se habla de amar a Dios, de adorar a Dios. Esas famosas frases que se repiten, te amo, te adoro, te quiero. Pero nunca se habla realmente de este Dios, de las exigencias de este Dios santo, de la exclusividad de la fe cristiana. He puesto el ejemplo de la música porque es un ejemplo muy actual. Estamos viendo cómo hermanos en la fe que ministraban, que guiaban en el grupo de alabanza, están abandonando las iglesias, están huyendo de la presencia de Dios y prefieren presentar música para el mundo que música para Dios. Hay ejemplos de cantantes cristianos que han estado ministrando en iglesias y han sido descubiertos por sus pecados y han abandonado, y ahora los dones que Dios ha puesto en su vida, que había puesto en su vida, los están presentando al mundo. Qué triste, qué duro debe ser esto. Que el Señor ponga habilidades en tu vida para que las pongas a su servicio, al servicio de Dios, al servicio del prójimo, y que esos dones, esas habilidades se las estés regalando al mundo. La iglesia de hoy, como la de la época de Judas y Pedro, han sido infectadas por numerosas doctrinas erróneas. Pero sus falsos maestros lo han hecho de una manera astuta. La mayor parte del pueblo cristiano ni siquiera se han dado cuenta que ahora están creyendo en algo totalmente opuesto o desviado de la doctrina bíblica. La astucia de estos malos hombres es tal que el apóstol Pedro declara, segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya están entre nosotros estos falsos maestros. Como te decía, el problema no viene del exterior, que también hay ataques desde el exterior. El mayor problema que está viviendo la iglesia hoy en día está en el interior. Estamos dormidos. No hay ganas de buscar, de alabar a Dios. Y además, en nuestras iglesias están estos falsos profetas, estos falsos maestros. ¿Sabes una cosa? A estos falsos maestros les espera la condenación. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Nos gustaría tener a todos, ¿verdad?, una iglesia limpia, donde todos nos amemos de manera perfecta, donde no haya pecado. Y la verdad es que mientras estemos en este mundo, la imperfección siempre estará con nosotros. Anhelamos la llegada del día glorioso cuando el Señor perfeccione lo imperfecto. Mientras tanto, es nuestro deber estar en alerta, golpeando nuestra carne, mortificando nuestro pecado. La palabra de Dios es muy clara. Lo falso coexistirá con lo verdadero. De manera especial, las falsas doctrinas enseñadas por falsos pastores, falsos maestros, siempre han estado peligrosamente cercanas al pueblo de Dios, y en muchas ocasiones dentro de ella. No es nuevo que hoy haya muchos falsos maestros dentro de la iglesia. De esto está hablando Judas en esta carta, en estos versículos. Así como la palabra de Dios nos habla de la entrada de falsos maestros en medio del pueblo de Dios, también nos han hablado de la condenación que les espera.
el daño que ellos hacen al pueblo de Dios es grande. Son como el comején o la polilla que poco a poco se introducen en la estructura de una casa y en poco tiempo tornan la madera, se la comen, la devoran, de manera que la casa se ve en peligro. Estos falsos maestros son como insectos. Abundan, entran solapadamente para infectar con su doctrina a la cristiandad. De manera que la Iglesia, si no tiene pastores que están en alerta, atentos, como Judas, estos pastores falsos podrán causar daño. Pero hay una buena noticia. Las cosas no quedarán así. Un día el juez de toda la tierra dará su justo merecido a estos impíos. La condenación de los falsos maestros, la condenación de la rebeldía, no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo, la palabra de Dios nos ha hablado de ello. La idea de Judas con estos versículos, con estos pasajes, es advertir a los creyentes que si ellos no están en alerta a los movimientos astutos de los falsos maestros, si no están dispuestos a luchar por la doctrina bíblica, entonces muchos en la iglesia van a ser afectados y van a seguir a estos pastores impíos. Pero no solo creerán una falsa doctrina, sino que recibirán un castigo ejemplar por haber desechado la verdadera fe cristiana y acoger a lo falso. Esta debe ser una advertencia para todos nosotros. Hoy en día vemos como en una iglesia local pasan de una doctrina a otra. Hay muchas iglesias que durante algún tiempo caminaron en la doctrina apostólica, en la doctrina bíblica, en la doctrina verdadera, la doctrina de Jesús, pero un día llegó un pastor diferente, influenciado por filosofías de la época, y cambió todo. Cambió el contenido, cambió la forma de la predicación y ahora solo predica de temas psicológicos, motivacionales, positivistas. ¿Te suenan? ¿Te suena el típico sermón de estos pastores? Ánimo, tú puedes. Levántate una vez más, lo conseguirás. Estos falsos maestros cambian el culto, la liturgia de los himnos a otras cosas. Pasan a temas, por ejemplo, a estribillos sin contenido doctrinal, donde se repiten 1 y 20.000 veces las mismas palabras. Ya no se comparte de Jesús, ya Cristo se ha dejado a un lado. Ahora hay predicadores que escuchas su contenido, su sermón y dices, vale, ¿y dónde está el mensaje de Jesús en lo que me has compartido? Mucho contenido psicológico, motivacional, positivista, pero ¿dónde está Jesús en tu mensaje? Todos siguen al pastor en los cambios que hace, pareciera que nadie allí se preocupa por verificar, como hemos leído en el Nuevo Testamento, cómo ese grupo de personas indagaban, investigaban en las Escrituras para ver si lo que se compartía era real. Ya nosotros no hacemos eso. Fíjate si estamos dormidos que cuando un pastor hace el típico chiste, entre comillas, usa una expresión y todos dicen amén. Y el pastor dice, ¿cómo que amén? Y era para ver si el pueblo, las personas estaban despiertas, estaban atendiendo al mensaje. Nos falta estar atentos a la palabra, estar atentos a lo que nos comparten, para ver si estos pastores están en la doctrina verdadera. Somos responsables de detectar las falsas prácticas o las falsas doctrinas para hacerles frente con la palabra, corregir lo torcido. En el Antiguo Testamento, de estos falsos profetas, todos fueron condenados con la muerte, como en el caso de los profetas de Baal. La misma suerte le tocó al falso profeta Ananías, quien se oponía a la sana enseñanza de Jeremías.
Puedes leerlo, Jeremías capítulo 28, verso 15 en adelante. Estos pasajes nos deben dar consuelo, porque aunque los falsos maestros, los falsos profetas estarán en medio de nosotros, sabemos que Dios no ignora la situación. Él no nos abandona a la suerte de ellos, sino que en su tiempo enviará sus juicios sobre todos aquellos que dañan o tergiversan la verdad. Revisemos con cuidado cuáles son las intenciones que tienen estos falsos maestros, estos falsos profetas, que ya están en medio de nosotros, que ya están en medio de la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser transparentes para con los demás. Que las motivaciones, cuando hacemos o hablamos algo, sean claramente presentadas y que tengan como fin último glorificar al Señor. Seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios, conocer de manera más certera la doctrina bíblica. La mentira se enfrenta con la verdad, pero esta verdad debe ser conocida con claridad. Si solo nos conformamos con tener un conocimiento somero de la Biblia por encima, es posible que seamos confundidos por los actuales movimientos sectarios que han entrado dentro de la Iglesia. Seamos cuidadosos en asuntos espirituales. No todo el que dice Señor, Señor realmente está sirviendo a Jesús. No todo el que predica de la palabra realmente está enseñando la palabra. Revisemos la doctrina verdadera que enseña sobre Jesús. Tengamos cuidado con los profetas que nos dicen paz y prosperidad, porque Jesús dice, yo no los envié. Tengamos cuidado con las predicaciones lisonjeras donde nosotros somos presentados como los dioses que gobernamos sobre el Dios soberano. Nos atribuimos toda la gloria cuando el único que tiene que recibir gloria es el Señor. No creas que porque algún cristiano te dijo que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, tendrás escapatoria de la condenación que vendrá sobre los hombres que creen falsas doctrinas. Si crees que Dios no te castigará porque Él ama al pecador, te recuerdo lo que dijo Pablo en la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, verso 6. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También Pablo en Efesios capítulo 5, verso 6 dice, nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Analiza la Escritura, analiza los mensajes que se comparten. Cuídate de estos falsos maestros, de estos falsos pastores que se están metiendo dentro de la iglesia encubiertamente. Que pidamos a Dios discernimiento para que nos ayude a sacar a la luz quiénes son estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos pastores. De esto está hablando Judas en estos versículos. Falsas doctrinas, falsos maestros.